buenas amigos, qué ganas tenía de probar esta moto. Y es que yo soy un auténtico chiflado de la NC750X. Y no digo esto de forma gratuita. Y es que yo en su día ya fui propietario de una NC700X en 2012. Yo fui cautivado por ese nuevo concepto de moto que Honda lanzó en su día. Pero no solo es eso, sino que esa moto la sustituí por la versión 750 ya con el cambio DCT en 2017. Es una moto que además mantengo todavía. No sé si he hecho bien en venir a esta presentación porque, claro, con todos los cambios que Honda ha introducido en esta nueva moto, pues igual me veo ahora un poco obligado a cambiarla. Pero bueno, veremos qué tal se comporta y, bueno, a ver si me convencen de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios que Honda ha introducido? Pues para empezar, en este motor, por supuesto, Euro 5, que ahora pues es algo más alegre. Para empezar, ha subido su potencia, ya ronda los 60 caballos, con casi 70 Nm de par. Es una moto que ha cambiado también su carácter, pues las tres primeras velocidades se han acortado, mientras que se han alargado las otras tres. Por supuesto, contamos con una versión manual y con otra con el cambio DCT, que es con la que vamos a estar en el día de hoy. En la parte ciclo también se han introducido dos novedades muy importantes. La primera de ellas es el chasis se ha modificado, se ha aligerado. De hecho, la moto ahora pesa 6 kilos menos que su antecesora y también se han acortado las suspensiones. Pasamos de unos recorridos de 150 milímetros que tenía la versión anterior a los 120 milímetros de la montura actual. Por supuesto, estéticamente también se ha introducido sin que haya sido una revolución muy importante, pero sí que se ha modernizado, se ha estilizado más esta NC750X, que pasamos a ver cómo funciona en marcha, que es lo que creo que estáis esperando. Venga, comenzamos. Bueno, ahora sí que nos ponemos en marcha y, como os decía, tenía muchísimas ganas de subirme a esta nueva versión 2021. Me gustaría empezar a hablaros un poquito de la posición de conducción, y es que, como ya os decía, la moto ahora es más baja. Yo, de hecho, con mi 1,65 de altura pues llego con los dos pies al suelo. Eso te da muchísima seguridad en circulación en ciudad, así como a la hora de maniobrar. Y además es que esto no ha influido en la posición de conducción, y es que bueno, estamos hablando de una moto que tiene la misma distancia entre el asiento y las estriberas, entre el asiento y el manillar, que en la versión anterior. Seguimos teniendo un manillar ancho y que nos permite además llevar una posición bastante erguida, con la espalda recta, una posición muy cómoda, muy tipo trail. Y la única diferencia que sí he notado es que en el asiento, en su parte delantera, cuando, bueno, los que somos más pequeños, que vamos echados más adelante, pues también es más estrecho para llegar mejor al suelo, pero eso ha hecho que lleguemos que sea un poco más dura esa parte, ¿no? Es decir, que tiene su lado positivo, pero también tiene su aspecto pues un poco menos positivo. En cuanto a la instrumentación, como veis, pues ofrece muy buena visión. A mí me gustan mucho las instrumentación en fondo blanco y con los dígitos en color negro. Me parece que se leen bastante mejor, y como podéis apreciar, pues bueno, tanto los datos esenciales como la velocidad, le cuenta revoluciones o los modos de motor que llevamos en su momento, pues se leen bastante bien. También me gustaría destacar la nueva botonera, bastante fácil de acceder a ella. Es un pelín más grande que la anterior, es un poco más voluminosa, claro, tiene también más botones, pero se maneja bastante bien. Sobre todo me gusta destacar el claxon, muy accesible, y que es un botón que para mí es bastante importante. Sí que es cierto que a veces al día de usar las intermitencias pues se acaba también dando al claxon. Me ha pasado en alguna ocasión.
Por último, ya que hablo de la posición, me gustaría hablar de la protección aerodinámica. Esta unidad que yo lleva una pantalla más alta que la de serie, esta es opcional, pero también he tenido ocasión de rodar un poco con una versión con la pantalla original, y la verdad es que ofrece bastante buena protección igualmente. No obstante, para esos que vayáis a viajar más o hacer más rutas, pues creo que sí es recomendable estar un pelín más alta, protege algo más, pero sin restar visión al campo de visión. Bueno, pues en cuanto al funcionamiento de la moto en sí, pues bueno, ya lo podéis ver en estas imágenes. De hecho, nos han traído a una carretera bastante reviradas, y bueno, pues estamos disfrutando bastante. ¿Y por qué? Pues porque realmente se aprecia una moto más ágil que la versión anterior, y también se nota el peso, esa reducción de peso a la que se ha visto sometida, pues le ha sentado bastante bien. Yo creo que el gran secreto está en ese recorte del recorrido de las suspensiones. Esto pues permite haber variado el centro de gravedad, va más abajo, y por lo tanto pues estos cambios de dirección que vamos constantemente de curva en curva pues se hacen bastante más fácil. Lógicamente no hay esa transición de pesos que sucede cuando se tienen las suspensiones de largo recorrido, y esto pues permite pues una moto bastante más ágil, más fácil de llevar. Claro, lógicamente esto también repercute en el confort. Recortar las suspensiones pues hace que los baches pues se aprecien más, sobre todo cuando se nota mucho cuando se pasa por una vía, una ciudad o una población donde hay resaltos, y sí que se nota más. Es lógico, ¿no? Se ha recortado el recorrido, nos habían anunciado en la charla técnica que se habían habían tocado los ajustes para minimizar esa falta de confort que se ha recortado, pero cuando se entra en carreteras con buen asfalto pues no se aprecia esa pérdida, pero en cambio sí que se nota que la moto va más asentada, aun siendo más ágil, va más asentada, y bueno, eso creo que ha sido un gran acierto para lo que han hecho los ingenieros de Honda, ¿no? Otro aspecto positivo es que la moto se hunde menos, no solo en el paso por curva, también se hunde menos en las frenadas. Es decir, a la hora de apurar, pues la moto se hunde menos de delante, y esto pues también repercute en la sensación de haberse mejorado la frenada, porque como bueno, muchos sabréis, y muchos poseedores de versiones anteriores, pues siempre decimos que la moto no es que frene mal, ni mucho menos, pero va justa de frenada, es decir, no es su punto fuerte. En esta versión 2021, sin haberse variado el equipo de frenos, porque sigue contando con un único disco delantero de 320 milímetros de diámetro, pero sí que da sensación de que frena mejor, y es simplemente por ese hecho de que no se hunde tanto de delante. El trasero también es igual. El trasero en esta moto además es súper importante, porque sobre todo en las versiones DCT, si no utilizas las levas pues para reducción de marcha, pues la moto, digamos, retiene algo menos. Entonces pues el freno trasero te ayuda mucho en el paso por curvas a la hora de colocar la moto, ¿no? Y en ese sentido, al igual que el delantero, ofrece muy buen tacto, es muy fácil de dosificar. El ABS no es nada intrusivo, te permite además pues jugar bastante sin llegar a ser un tacto deportivo ni mucho menos, pero ofrece muy buen funcionamiento. También estoy probando además unos neumáticos nuevos que han montado para esta montura, que son unos Metzeler Tourance Next. No había probado nunca, me están ofreciendo muy buen tacto, muy buen agarre, las sensaciones son muy buenas. Mi unidad va con estos neumáticos. Algunas unidades de pruebas que estamos ahí también probando van con los Dunlop Trail Max. Ambos componentes son más asfálticos que lo que estamos acostumbrados en este modelo, y tiene lógica, porque bueno, estáis viendo que la moto te invita
a cada vez pues a jugar un poquito más en las curvas, y es lógico que se hayan decantado por unos neumáticos pues más asfálticos, que bueno, pues sin que... Está claro que esta moto no tiene aspiraciones deportivas, pero sí que invita a jugar un poquito más cuando llegan las carreteras reviradas que con anteriores versiones, ¿no? Porque esa, ya os digo, que al haberse mejorado tanto en el paso por curva, pues bueno, enseguida coges confianza y acabas yendo algo más rápido, y se agradece ese tipo de neumáticos, ¿no? Como digo, no es una moto deportiva. De hecho, el ajuste de las suspensiones están más pensadas para un comportamiento, para pasar muchas horas encima, más cómoda, que bueno, que para llevar una conducción deportiva, aunque bueno, ya podéis ver que hoy no estamos dando tregua en el día que estamos teniendo hoy, con tantas curvas. La moto también es más divertida gracias a las mejoras introducidas en el motor. Para empezar, se ha incrementado la potencia. No es que sea una moto súper potente, no llega a los 60 caballos de potencia, pero para mí su secreto se encuentra en la cifra de par. Estamos hablando de casi 70 Nm a 4.750 revoluciones por minuto. Es decir, tenemos un medio régimen increíble para sacarle todo el partido. En cualquier situación, además, es decir, llegamos en curvas como estas, y que llevamos siempre basta con dejar la moto correr, vamos con el acelerador a un cuarto, medio gas, y que siempre encuentras empuje. Por lo tanto, es muy fácil, además de conducir, de gestionar su potencia. Está claro que además el haberse tocado el desarrollo del cambio, las 3 primeras marchas más cortas, pues hace que cuando llegamos a curvas muy cerradas, a la hora de abrir gas, pues la moto sale disparada, es decir, que sale con bastante empuje, pero siempre con la entrega muy lineal. Pero ya os digo que lo que más le gusta a esta moto es eso, el dejarla correr, el que no llegues nunca a su sobrerégimen. Tú puedes ir entre 3.000 y 4.500 vueltas, o 3.000, 5.000, y se encuentra el motor siempre muy lleno, con mucho empuje, ¿no? Luego, pues también hace que varíe mucho el comportamiento los modos de conducción, que como sabéis ahora con el acelerador electrónico, pues contamos con 3, digamos, preestablecidos, que son en modo lluvia, estándar y deportivo, y luego tiene un modo usuario que incide en distintos parámetros, en el control de tracción, en el freno motor, en la potencia, y en las motos con el cambio DCT, pues en el rango en el que hace el cambio de marchas. Ahora mismo estoy rodando precisamente con este modo configurable. ¿Por qué? Pues porque el modo rain, el modo lluvia, es demasiado suave. Es un modo que es para situaciones de muy poca adherencia. La moto cambia enseguida y de marcha, y es un modo muy suave. El modo estándar, pues lo veo muy apropiado en ciudad para una conducción sin estrés. Y luego el modo deportivo es quizá el más divertido, el que estaríamos con él, pero sí que el tacto puede ser algo brusco a la hora de abrir el gas. Entonces yo he optado por configurarlo con este modo usuario, y lo que he hecho ha sido dejar prácticamente el Sport, pero de los 4 niveles de respuesta a la hora de abrir el gas le he quitado 1. Y entonces voy con un modo que lo que me permite es coger y digamos, la moto hace los cambios como yo los haría si estuviera haciendo con un cambio manual. De todas formas, ya sabéis que en el DCT, aunque la moto se encarga de la gestión del cambio, con las levas siempre o puedes hacerlo manual, o incluso en modo automático puedes, digamos, inmiscuirse en su sistema y hacer reducciones o subir de marcha si lo requiere. De hecho, en carreteras de este tipo pues es bastante habitual, pues al final acabas usando también las levas, ¿no? Pero bueno, no obstante, si vas a hacer una conducción más de turismo, la moto te acabas olvidando de cuando está haciendo el cambio, porque además con esta nueva versión del DCT,
que ya lo habíamos probado en el XADV y en el Forza 750, pues las transiciones en el cambio son todavía más suaves. Es un sistema bastante más natural. Aquí ha habido una mejora muy importante respecto de las anteriores versiones, ¿no? Sigue siendo, no obstante, una moto pues que donde mejor se mueve, como decía, es en el medio del régimen, y esto hace pues que sea una moto muy fácil de conducir, muy agradable, y que además hace la vida muy fácil. La verdad es que es una gran moto tanto para aquellos que se inician en el mundo de motos más grandes, como para aquellos pilotos con más experiencia que, bueno, pues que quieren dominar y que la moto, y que no sea la moto la que le domine a él, ¿no? También hemos podido, aunque poco tiempo, hemos rodado en vías más rápidas. El desarrollo de la sexta es muy largo, le viene muy bien para llevar el motor desahogado, aunque es cierto que cuando llega un repecho o en carreteras un poquito en nacionales que no son tan vías rápidas, pues hay muchos momentos en los que se circula en quinta, porque la sexta se queda un poco descolgada. En cuanto, ya para terminar, me gustaría terminar hablando de los consumos. Honda ha anunciado un consumo de 3,5 litros a los 100 kilómetros. Nosotros en el día de hoy, en mi unidad, por lo menos en la moto con la que yo he estado casi toda la mañana montando, he estado en 4,1 litros. He entregado la moto marcando eso en su ordenador de a bordo. Me parece un buen consumo para el ritmo que hemos llevado, pero es cierto que no he logrado bajar de los 4 litros. Creo que con una conducción algo más relajada, más sosegada, sí que se puede bajar, pero alcanzar los 3,5 litros sí que me parece algo más complicado. Como podéis haber apreciado, pues todas esas mejoras que Honda ha introducido en esta versión X, pues se notan bastante en marcha. La moto ha dado un cambio bastante interesante. Ahora se entiende, de hecho, por qué Honda se ha quedado solo con la versión X de esas 3 NC que nacieron en 2012, la Integra, la S y la X. Y es que ella misma, digamos, copa todas las necesidades de una y otra. En cuanto a la versatilidad de un scooter, pues lógicamente ese hueco bajo en el falso depósito, con capacidad para un casco integral, su facilidad de uso en ciudad, pues hace que, digamos, supla perfectamente pues toda esa facilidad que nos presta un scooter en territorio urbano. En la reducción del asiento con esos 800 milímetros de altura, pues nos hace una moto mucho más accesible, y ya no, digamos, no es necesario una naked para aquellos que quieran una montura pues más fácil de llegar al suelo, ¿no? Con esta nueva altura, pues digamos, tenemos una moto muy fácil, incluso para pilotos de talla baja como yo, que mido 1,65 y llego perfectamente al suelo con los 2 pies. Y además, por supuesto, mantiene ese espíritu, no tanto aventurero, porque no es una moto de aventura, pero sí es una moto para el día a día y para realizar rutas y divertirnos los fines de semana, y, ¿por qué no?, hacer viajes de mayor envergadura. Sigue siendo una moto muy cómoda, muy fácil de usar, válida tanto para pilotos que quieren iniciarse en el segmento de motos de mayor envergadura, como para aquellos pilotos bastante más experimentados y que, bueno, les vale perfectamente con la potencia que ofrece esta moto. Sobre todo ahora que se ha incrementado, que se ha hecho una moto mucho más divertida, que para mí es la clave. Es una moto más fácil de llevar, que se maneja perfectamente tanto en terrenos de, digamos, revirados, carretera de curvas, con mayor aplomo, con mayor agilidad y, en definitiva, con una funcionalidad bastante mayor que la versión anterior. Así que nada, espero que os haya gustado
tanto como a mí. Y bueno, pues como siempre, suscribíos a nuestro canal de YouTube para que os lleguen las notificaciones cada vez que introduzcamos una prueba nueva, que subamos una prueba nueva. Y nada, os invitamos también a visitar nuestra web motofichas.com, donde podréis encontrar todos los detalles técnicos de esta moto, así como de todas las motos que actualmente hay en el mercado. Y nada, os esperamos en la próxima. Hasta luego, amigos.